Creo que fue en la conferencia de prensa post partido del Almería cuando Xavi pues llegó a comentar unas palabras que creo que se podrían malinterpretar muy fácilmente, que fue aquellas palabras de no somos el Barça del 2010 y no tenemos esa misma resolución, necesitan correr. Y al mismo tiempo, no sé si fue en ese medio tiempo o cuándo fue, pero corrió una noticia principalmente por Sport, donde pues sacaban esa información, ¿no? De que supuestamente Xavi tuvo una bronca con los jugadores al medio tiempo, que le había dicho a los jugadores que corran como cerdos. Eso según Xavi, no yo. Y al mismo tiempo, pues bueno, lo que habría pasado es que habría tenido especialmente un cruce ahí con Lewandowski, donde le había dicho que quiere que corras. Sí, no necesariamente con bonitas palabras, pero para no replicar las groserías no las repito aquí. Y el asunto aquí es que yo pensé que era pues lo de siempre, ¿no? Sport queriendo pues malmeter, que no sería la primera vez que lo intenta. Ya lo hemos visto con lo que ha pasado con Gundogan, que ha salido la mujer a desmentirlo 2 veces y tal. Y no, resulta que al final sí era cierto. Xavi al final lo confirmó, sí, tuvo una charla ahí en medio tiempo y que bueno pues sí, en efecto fue... según las charlas que ha dado, más difícil es quedar como entrenador. Entonces quiero comentar el tema de correr, y por supuesto especialmente esto de la falta de lo que dijo, ¿no? De que no somos el Barça de 2010, no tenemos la misma resolución. Quiero comentar eso. Va a ser un video donde voy a tocar el tema también de la calidad de la plantilla, ese tema, el tema de correr. Esto en general. Y bueno, me gustaría empezar con eso. Primero que todo comentando que me sorprendieron muchísimo sus declaraciones. Y se cabe aclarar que de esto no hablé antes porque tuvimos aquí el tema de la Superliga. Sin embargo, pues a ver, pues aún así creo que es importante comentarlo. Y aún así, pese a todo, pues no sé si vaya a sonar mal, pero... personalmente cuando yo escuché eso se me hizo... entiendo a lo que se refiere perfectamente, pero suena un poco similar a lo que hizo Koeman cuando salió en esa conferencia de prensa donde dijo lo del tiki-taki, ¿no? En lugar de tiki-taka dijo tiki-taki y tal, y que este es el Barça, no es el Barça de hace 8 años y esta clase de cosas donde menospreció a la plantilla, se la pasaba atacando a sus propios jugadores. Solo que esto es diferente, ¿no? O sea, suena igual porque es un mensaje un poco similar, solo que el enfoque es diferente. Uno dice que evidentemente que la plantilla no tiene el nivel que queremos, no es el Barça de no sé qué, tal, y es en un contexto donde el equipo no está mejorando y lo hace para autoprotegerse a sí mismo. Y el otro lo hace porque no están corriendo, estamos en reconstrucción, la tendencia va hacia arriba, estamos en reconstrucción, no se está corriendo lo que se debería, no se está esforzando, y no lo hace cuestionando el nivel de la plantilla y tampoco menospreciando a sus jugadores. Entonces, pese a que sé que es diferente, pues me suena un poco similar y digamos que sí me deja esa sensación de oye, esto se va a malinterpretar. Entonces, son dos mensajes similares, sin embargo, el de Xavi tiene un enfoque muy diferente y es más que nada por eso, sí. Así que primero empezar por eso, ahora empezar por lo de que no tenemos esa misma resolución, que no somos el Barça de 2010. Cuando se refiere a eso, yo evidentemente lo que creo es que a lo que se refiere es que no lo tienen precisamente a él, ni a Iniesta, ni a Messi. Por ejemplo, con Guardiola lo que históricamente siempre nos habían dicho es que pues ganamos simplemente pues a ellos tres, ¿no? Que si Xavi, Iniesta y Messi, que sin ellos no seríamos nadie, no sé qué. Cosa que al final se demostró que era falso porque el Barça no es realmente... sí, o sea, sí te va a ayudar tener esta clase de jugadores, pero a ver, te va a ayudar todavía más el tener un equipo bien trabajado y un proyecto. Entonces, de ahí, claro, pues la necesidad y el sí a que sí los necesites porque serían útil, pero no en el sentido estrictamente de no, si no los tienes no vas a ganar nada, no. Bien, porque este tema, esto lo comento porque son los tres jugadores que en un principio eran los más resolutivos. Y Messi, evidentemente, pues por todo lo que hacía, todocampista, Iniesta más que nada por lo que hacía para la llegada, Xavi para la distribución. Con estos tres jugadores todo era más fácil, y claro, los dejas de tener porque pues el fútbol es así, pasa el tiempo y
los jugadores se tienen que retirar, tienen que llegar otros, unos se retiran, otros nuevos llegan, se escriben nuevas historias. El ciclo pues es así, ¿no? Que queramos o no. Entonces, claro, en esta situación pues se ha renovado la plantilla y sí, estamos en un asunto pues sí, complicado, porque en estos momentos no tenemos 3 jugadores tan resolutivos. Por ejemplo, cuando se fue más que nada Xavi, o más que irse, pues empezó a perder la titularidad, llegó Rakitic y llegó a suplirlo, y lo suplió muy bien. Pero teníamos a Messi y a Iniesta. Después Iniesta también cumplió su ciclo, se fue y nos quedamos solo con Messi. Pero por supuesto también teníamos a Neymar, a Luis Suárez, tal. Entonces, claro, tú revisas la plantilla: Xavi, Iniesta, Messi, Suárez, Neymar, Iniesta. Hemos tenido plantillas de una calidad absolutamente espectacular. Y esto, pues claro, nos ha ayudado muchas veces a ser resolutivos. Y si nos damos cuenta, todos los Barças han tenido como una superestrella, ¿no? Han tenido un 10, pero no un 10 refiriéndome a un mediapunta como tal, sino un jugador que sea de una calidad monstruosa, es decir, un 10 un jugador que sea constructor de juego, que sea de una calidad altísima, más de lo normal, que sea de los mejores de la historia, y que al mismo tiempo pues sea pues un jugador que sí, pues te hace de todo, ¿no? Por ejemplo, Cruyff pues ya alcanzó a tener a Romario, ¿no? Van Gaal ni se diga, ¿no? Rivaldo y Figo al mismo tiempo, pese a que pues después se fue Figo y tal, y después con Rivaldo pues pasó lo que pasó, explotó ahí las tensiones en el vestuario. Y al mismo tiempo, Rijkaard pues ni se diga, ¿no? Contó con Messi y Ronaldinho al mismo tiempo. Guardiola contó con Messi, Xavi e Iniesta. Bueno, Rijkaard también, por supuesto. Luis Enrique contó también con Xavi, Iniesta y Messi. Sin embargo, ya Xavi, pues ya en su última temporada. Y contó con Messi, Iniesta, pero también de paso con Suárez y con Neymar. Entonces, principalmente Messi, es decir, todos los equipos han tenido o a Messi, o a Ronaldinho, o Romario, Rivaldo, Figo. Han tenido jugadores de un nivel superior. Entonces, claro, tú te pones a ver y dices, ¿quién es el 10 del Barça en estos momentos? Pues realmente no tenemos esa figura ya desapareció. Y realmente no solo ha desaparecido para nosotros, ha desaparecido casi para todos los equipos. Ya no hay un Coutinho en el Liverpool, por ejemplo. Es decir, un jugador constructor. De hecho, por ejemplo, que yo tuve aquí tantísima insistencia en que por favor se fichara a Joao Félix. Porque si hay un jugador que yo creo que puede tal vez igualar medianamente lo que puede llegar a ser eso, pues es precisamente Joao Félix. Pero tomando en cuenta que hemos tenido los problemas de intensidad, de regularidad, y que al mismo tiempo hemos tenido los problemas de que, bueno, Joao un día se despierta de buenas, un día se despierta de malas, un día sí desayuna y otro ya no, un día sí va a presionar pero otro ya no, un día sí es regular pero otros ya no. Entonces, claro, así no se puede. Entonces, una situación así, pues claro, estamos contra las cuerdas porque no tenemos ese 10 en un principio. Y salvo Joao Félix, pues yo no sé quién es el que pueda tener tanta capacidad del 1 contra 1, tanta capacidad de construir juego más allá del gol. Y en un sentido así, pues claro, será más difícil encontrar pues un jugador así, van a estar más caros, a saber si los podremos fichar, y al mismo tiempo, pues claro, será más difícil ganar. A todos los niveles será más difícil ganar un partido, entrar en buenas dinámicas, será más difícil pues estar allí, no tal, se nos va a complicar más absolutamente todo. Y el problema de esto pues es precisamente ese. Y de ahí que no tengamos la misma capacidad de resolución, porque no tenemos un jugador que tenga tan exageradamente tantísima capacidad para el 1 contra 1, para construir tan buen regate, dribbling como lo era Messi. Tampoco tenemos un jugador que nos ayude tantísimo a la llegada como lo era Iniesta. En ese sentido hay un poco de esperanza, que es Pedri, y a mucho de que pudiese estar bien físicamente, él estuviese en el Barça y no se le vaya el ego de las manos, y al mismo tiempo pues pueda seguir mejorando con el tiempo, pues a lo mejor sí podría llegar a ese nivel. El problema, claro, es que pues no sabemos si lo va a lograr. Es un perfil igual, para mí es el mismo perfil, y al mismo tiempo es un perfil que sí, un perfil que es igual, y al mismo tiempo que sí no tiene ese nivel de dribbling ni ese nivel de calidad técnica, pero
tiene también ese mismo estilo de jugar, ese mismo perfil, ese mismo estilo de jugar y también tiene bastante. Entonces confío en que Pedri podrá, solo si le mantienen, si puede estar bien por las lesiones. Si no, pues yo voy perdiendo ya mis esperanzas y yo voy con lo mismo de que me ficharía ya a un reserva que sea exclusivamente con el rol de para cuando Pedri se lesione. Entonces claro, Pedri pues podría estar ahí, pero todavía no es una actualidad. Lo he dicho que nuestro talento no es garantía, no porque sea mal talento, sino porque es un talento joven que les tienen que enseñar todavía el estilo de juego, tienen que sacar su máxima versión. En todo sentido tienen que terminar de formarse. Entonces claro, estamos en un caso muy complicado. Todo esto le va sumando otras cosas, como por ejemplo que no tenemos un organizador nato. Tenemos a Gavi por ejemplo, pero no es un jugador organizador nato. Te puede hacer esa, no tiene una cualidad en la que destaque muchísimo, pero sí es un jugador que por el contrario tiene más características. En todo caso destaca pues por la actitud, no el trabajo defensivo, la disciplina táctica y tal. Entonces en ese sentido sí, pero volvemos a lo mismo, tampoco está tan exageradamente hecho, ¿no? Es decir, no tiene esa capacidad de asociación en corto, en espacio reducido que sí teníamos antes. ¿Por qué? Pues porque es un jugador que le falta claramente. Y un Messi pues es el caso más flagrante porque no tenemos un Messi. Entonces también de aquí que por ejemplo me haya ofendido tantísimo y me haya dejado sumamente decepcionado que Messi nos hiciera aquella majadería que nos hizo de no de no querer venir, sino de no renovar, o incluso a lo mejor y sí querer venir, pero tomando en cuenta que tenía el rifirrafe con Laporta, que dentro de su mente a él, tanto la mamá como el papá y el hermano, tomando en cuenta sus declaraciones, seguramente lo han de ver convencido de que Laporta no lo renovó porque no quiso, que pudo utilizar las palancas para renovarlo a él. Te utilizaron, te apuñalaron por la espalda, no sé qué tal. Pues se nota que claramente que hizo lo mismo, ¿no? Es decir que, bueno, pues tú me tuviste un tiempo en las dudas de renovar para al final no renovarme, porque tú no me querías renovar. Pues ahora yo te hago lo mismo, voy a estar aquí un rato pues casi libre, incluso voy a terminar contrato. Y voy a salir con que sí, yo por supuesto, pues estoy dispuesto a negociar tal. Pero no voy a regresar de verdad, o sea, lo estoy haciendo para hacerte lo mismo, es decir, entretenerte y de a la última hora darte el baldazo de agua fría en que te enteres mediante una entrevista que no voy a ir. Entonces nos hizo aquella majadería, no vino y claramente también queríamos ficharnos a Bernardo Silva por el tema del fair play y estas normas del 1-4, que si el plan de viabilidad del 40%, toda esta clase de cosas que ya hemos hecho mucho el meme y el chiste, ¿no? De las clases de economía deportiva y derecho deportivo, pues claro, no nos dejan en paz y no pudimos ficharlo. Entonces claro, entre que ya no hay, que la cantera pues obviamente no han salido. Porque no han salido casi en ningún lado. Que el que hay, un día está de buenas, otro día está de malas. Bernardo Silva no nos lo pudimos fichar y Messi nos hizo aquella majadería, pues nos estamos quedando sin opciones. Y a saber si podrá ser Wirtz o Musiala, pero claro, estos dos jugadores volvemos a lo mismo. ¿Cuántos años tienen Wirtz y Musiala? Creo que no llegan ni a 21. Son jugadores extremadamente jóvenes, son jugadores que podrían ser compañeros en el cole de Lamine Yamal y de Pedri, para que nos hagamos una idea de lo exageradamente jóvenes que están. Entonces claro, estamos en un problema considerable porque no tenemos esa capacidad de resolución. Coincido en eso con Xavi, no tenemos esa capacidad de resolución y evidentemente pues nos va a costar más. Tal vez incluso esto sea algún factor que ha tenido bastante que ver en esos empates, ¿no? En esos partidos donde pues nos atascábamos y nos costaba horrores marcar. Hemos visto que el Barça pues antes ya le costaba horrores marcar y ahora pues ya estamos generando demasiadas ocasiones, pero el problema claro es que no metemos nada. Si tenemos 10 ocasiones fallamos 9 y metemos una, y si tenemos 100 no vamos a meter 9 y fallar 81. Ahora vamos a fallar 99 y vamos a meter una. Parece que el afán y aquí la maña es meter siempre solo un gol. Y esto evidentemente nos pasa así porque creo que nos falta mejora en juego tal, pero también
Seguramente porque nos falta, pues sí, un Messi, nos falta un Ronaldinho, un Rivaldo, un jugador que pudiese tener esos momentos de atascamiento, la capacidad de, pues, o de asociarse con sus compañeros, o bien directamente, pues sí, de frotar la lámpara y pues quitarse a todos, quitarse a 4 o 3, generarte una gran ocasión de donde no hay nada, o directamente terminar. Y claro, en un caso así, pues por ejemplo, funcionaba incluso antes de cuando ya no teníamos a Xavi de Iniesta, pero sí teníamos por ejemplo a Luis Suárez. ¿Qué es lo que hacía? Pues Messi se asociaba con Luis Suárez y lo que generaba él era para Suárez y claramente de ahí pues gol tal y era una fiesta. Sin embargo pues ahora ya no es así. ¿Por qué? Pues porque se fue Messi y ya no está Suárez, y evidentemente si pudiésemos tener por ejemplo a Messi y a Lewandowski en su mejor versión, corriendo y todo esto, pues seguramente podríamos alcanzar algo. En todo caso, el que tenemos mejor en cuanto a resolución es Lewandowski, pero claro, nos hace falta lo más importante, es decir, el jugador 10. Nos hace falta el que pueda construir el juego así, el que pueda crear algo de la nada. Y en un caso así, pues sí, estamos en problemas y sí, puedo llegar a coincidir totalmente con esas palabras de Xavi de que no somos el Barça de 2010 y no tenemos esa capacidad de resolución, porque no tenemos un jugador de 1 contra 1. Otro jugador incluso de 1 contra 1 pues a lo mejor podría ser Neymar, pero ya sabemos que Neymar es un chiste. Desde que perdió a Luis Enrique ha ido para abajo, decidió retirarse ya desde que tenía 29 años, salió con aquello de que ya no se veía con fuerzas para seguir mucho más, creo que con 30 años apenas se va al Arabia. Ahora resulta que se lesionó supuestamente. Y digo supuestamente porque hace unas horas salió una imagen de él sin muletas perfectamente, para variar, en una fiesta. Y ahora pues claro, al llegar al aeropuerto pues ya salió ahí con las muletas tal. Huele evidentemente a que esto es un paripé. Sin embargo, pues claro, nos quedamos sin opciones y sí, puedo coincidir nuestros jugadores entre que son jóvenes y que es exageradamente difícil encontrar pues un jugador 10, porque no solo nosotros no tenemos, es que prácticamente casi ningún equipo pues tiene esa figura del 10. Ya todos los jugadores tienen, la mayoría, jugadores disciplinados tácticamente que sí, que se dedican pues claramente a asegurar demasiado, a correr, a defender, a presionar, a atacar. Entonces sí, puedo llegar a coincidir bastante por eso. No tenemos a Xavi, no tenemos un Iniesta, no tenemos un Messi, no tenemos un Neymar. Un Suárez sí, porque tenemos a Lewandowski, pero claro, entre su irregularidad y que no terminamos de mejorar totalmente y que nos falta claramente pues el resto del equipo en cuanto a ese nivel tan horrible de calidad, o sea, una calidad monstruosa, pues sí, se va a ver perjudicado su rendimiento. Si tuviésemos en estos momentos el mejor Luis Suárez, pero fuese un Luis Suárez que no en esos contextos para brillar, pues claro, seguramente hasta él se le complicaría. Entonces sí, puedo llegar a coincidir totalmente. Ahora, este tema del correr, yo coincido totalmente entonces con Xavi que si se te va a complicar los partidos porque por la razón que sea, el fútbol no está dando pues unos jugadores de un nivel especialmente alto, o por el tema de la disciplina táctica y asegurar demasiado, pues a lo mejor está predominando ahora pues más la disciplina táctica, y esto hace que los jugadores creativos no puedan sacar su mejor versión, y esto puede que esté trayendo una especie de recesión futbolística, en el sentido de que por el contexto actual ya no se suelen desarrollar o ya no suelen brillar tanto esos jugadores. Entonces, por la razón que sea, si estamos en un caso así, se te va a complicar más todo, y si se te complica más, pues con más razón tienes que correr, porque lo que antes resolvías, que por ejemplo pues en un partido atascado y que Iniesta se dio un patadón por la frontal y meta un gol contra el Chelsea, o era simplemente pues tenerla a Messi y desde el centro del campo pues te mete un gol, pues ahora va a tener que ser, vas a tener que sudar lo insudable para compensar eso. Es decir, ya no, si tu calidad no da, va a tener que compensar pues lo que corras, va a tener que compensar tu sudor. Entonces pues claro, tú lo ves así, y pues al contrario, este Barça debería ser el que más se esté esforzando en cuanto a tema táctico, y lejos de eso pues ya hemos visto lo que hemos pasado en cuanto a disciplina, lo que nos ha
ha pasado que hemos tenido pues el freno de mano puesto, que si los nervios tal. Entonces de aquí por supuesto que nos esté yendo mal. Entonces sí coincido en que deberíamos correr lo incorrible precisamente para compensar eso. Y hay equipos que lo han hecho así, el Bayern de Flick, el Liverpool de Klopp propiamente, que bueno, da la sensación de que está recuperando sensaciones y que esta temporada pues si logran hacer una segunda vuelta como la primera, pues podríamos confirmar totalmente que el Liverpool de Klopp ha regresado. Entonces claro, hay equipos que lo han compensado precisamente así. Porque el Liverpool de Klopp y el Bayern de Flick son equipos que independientemente de lo ganado y de la temporada en específico, son equipos que todos recordamos con tanto cariño y con tanta sonrisa. Pues porque eran jugadores que corrían, jugadores que se dejaban el alma en el campo, que parecía que estaban amenazados de muerte en el campo porque corrían de una manera espectacular. O sea, eran jugadores que lo hacían muy bien. Entonces claro, en un caso así, si no tienes calidad vas a tener que correr. Ahora, coincido con lo de que no tenemos la misma capacidad de resolución por esa figura del 10, esa figura del organizador y esa figura del llegador. Y también por supuesto pues toda la figura del otro extremo llegador, bueno, de calidad como Neymar y pues un Suárez, pues sí, a Lewandowski. Pero claro, al final, quieras o no, sí no tenemos esa capacidad de resolución. Lo había comentado un poco, no había hecho un video en específico creo que ya de esto, a lo mejor sí, pero creo que no. Pero sí estoy seguro que lo llegué a comentar más que nada cuando hablé de Messi, y creo que incluso cuando hablé de Joao Félix. Entonces el asunto aquí es ese, que sí, al final sí, quieras o no, sí tenemos un problema en el que no tenemos pues esa misma capacidad y sí, tenemos que correr. Ahora, para terminar, quiero comentar el tema de la calidad de la plantilla, y esto me daría para otro video aparte, pero yo creo que el nivel de calidad de esta plantilla, yo no sé los demás como lo vean, pero a mis ojos, a mi parecer personalmente, es una de las mejores 3 o 5 plantillas del mundo, a la espera de que se pueda mejorar todavía más. Y esto para mí, por ejemplo, es así porque tenemos jugadores muy buenos. Es decir, yo creo que independientemente de todo y de si es la mejor del mundo o no, yo lo que creo personalmente, me pueden llamar loco, es que el Barça en estos momentos tiene una plantilla de una calidad digna para poder alcanzar pues incluso un sextete. Sin embargo, pues yo no voy a pedir aquí un sextete porque pues, sé lo complicado que es. Y número 2, pues una cosa es tener una plantilla y otra cosa es tener un equipo. Y un equipo se consigue pues con entrenamiento, jugando, claramente pues sacrificándote en el campo, solidaridad, responsabilidad defensiva. Y eso pues solo se va a lograr pues con el trabajo y el tiempo. Pero sí, coincido que aún así, pese a que no tengamos esas figuras, podemos ser un equipo medianamente competitivo y por supuesto, bueno, no medianamente, no, altamente competitivo y poder alcanzar los títulos. Pero sí, este tema de que no tenemos al final un 10, un organizador, un organizador y un llegador, y que también que no tenemos esa misma calidad, o sea que tenemos jugadores buenos pero están jóvenes, o bien que son jugadores que independientemente de su trayectoria y su juventud, son jugadores que pues debido a que los de antes eran demasiados monstruosos, no es que sean malos, sino que los de antes eran demasiado buenos y claro, no llegamos a ese nivel de, sí, pues de resolución, no tenemos esa capacidad de resolución, esa capacidad individual, no la terminamos de tener y precisamente por eso deberíamos correr más. Entonces sí, considero que es pues en cierta manera un poco correcto, y puede que este sea un tema que vaya a tocar más en el futuro conforme pues pasen las reviews de los partidos y por supuesto cuando comente esto del nivel de calidad de la plantilla. Pero bueno, simplemente es mi opinión y es como veo yo todo esto. Creo que sí, que en parte tienes razón y pues nada, en sí considero que no tenemos ese mismo nivel de calidad y esto más que nada le pasa a todos los equipos, ¿no? Por el tema del fútbol, y vamos a ver pues cómo termina esto, ¿no? Pero bueno, esperemos que evidentemente en el futuro podamos darle a Xavi todo lo que quiere y darle en todo sentido todo lo que podamos en cuanto a la calidad de la plantilla, en cuanto a fichajes, para intentar compensar esto, y al quien él diga pues evidentemente ficharlo, y más que nada si podemos económicamente. Laporta ha hecho sus esfuerzos, pero claro, con esto de entre la situación que dejó Bartomeu y lo que se dedica a hacer un tipo como Tebas, pues claro, no hemos podido. Pero pues nada, pues coincido que no tenemos esa capacidad individual de resolución, esa capacidad individual, no somos tan autorresolutivos y esto se nos va a complicar. Y pues nada, sí que pues también obviamente lógico, si no tienes ese mismo nivel de calidad, pues deberías correr más. Pero bueno,
Simplemente es mi opinión, sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción y en mi canal principal en el manga también yo soy el FIFAs.